En este video veremos elemento, compuesto y mezcla. Una sustancia es una forma de materia que tiene una composición definida, constante y propiedades características. Por ejemplo, el agua, amoníaco, sacarosa, oro, oxígeno. Las sustancias pueden ser elementos o compuestos, y las mezclas son uniones físicas de las anteriores. En un breve panorama general, la materia puede ser sustancia pura o una mezcla de estas sustancias. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos, y las mezclas pueden estar catalogadas como homogéneas o heterogéneas. Empezaremos detallando un poco más acerca de las sustancias puras. Un elemento es un tipo de materia constituida por átomos de una misma clase, que no puede separarse en sustancias más simples por medios químicos. Esta solo puede separarse por métodos atómicos. Se representan mediante símbolos, por ejemplo, H o Na. Los compuestos son sustancias formadas por la unión química de dos o más elementos en proporciones fijas, siendo las propiedades del compuesto diferentes a las de los elementos constituyentes. Los compuestos se pueden descomponer en los elementos que los constituyen por métodos químicos. Son ejemplo de compuestos el agua, la sal, el ácido sulfúrico. Son representados mediante fórmula química, como H2O o H2SO4, y tienen una composición definida. Para diferenciar entre elemento y compuesto, los elementos están formados por un solo tipo de átomos, que no pueden separarse por métodos químicos convencionales. Se representan mediante símbolos, que están concentrados en la tabla periódica. Los elementos presentan propiedades físicas y químicas específicas. Por otro lado, los compuestos pueden ser constituidos por más de dos tipos de átomos. Se representan mediante fórmulas que no se encuentran en la tabla periódica y presentan propiedades diferentes a la de los átomos que lo constituyen. Las mezclas son ampliamente usadas en la vida diaria. Una mezcla es la combinación aparente o unión física de dos o más sustancias o componentes que pueden encontrarse en cualquier estado de la materia. Ejemplos de mezclas son el aire, el agua, una malteada o el cemento. Las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. En ellas, los componentes conservan sus propiedades. A diferencia de los compuestos, estas no tienen una composición constante. Las mezclas homogéneas están formadas por dos o más componentes que son solubles unos en otros. Forman una sola fase. No son observables a simple vista. La composición de la mezcla es la misma en todo el sistema. Están constituidas por un soluto, componente que se disuelve y está en menor proporción, y un solvente, el que disuelve y se encuentra en mayor proporción. Las mezclas homogéneas típicamente son disoluciones, líquidas, gaseosas o sólidas. Las mezclas homogéneas líquidas, llamadas disoluciones, se caracterizan por ser cristalinas, aunque pueden ser coloridas o incoloras, con un tamaño de partícula de 1 a 10 nanómetros. No sedimentan en reposo y no se pueden separar por filtración. Un ejemplo de estas mezclas es disolver una cucharadita de azúcar en agua. Obtenemos una mezcla homogénea. Otros ejemplos de mezclas homogéneas son las aleaciones, que son mezclas de metales, como el oro blanco, que consta de 75% de oro puro, 16% de paladio y un 9% de plata pura. En el caso del bronce, este está integrado por un 89% de cobre y un 11% de estaño. El acero inoxidable, las disoluciones químicas, el oxígeno medicinal, que se muestra en esta imagen, entre otras, son mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas son un sistema integrado por dos o más componentes, donde cada una de ellas constituye una fase. Su composición no es uniforme y sus componentes pueden ser sólidos, líquidos o gases, con la característica de no ser solubles unos en otros, esto es,
son inmiscibles o insolubles. Al sólido se le denomina fase dispersa y al líquido fase continua. En las mezclas heterogéneas encontramos a las suspensiones y coloides. Los coloides son la frontera entre las mezclas homogéneas y heterogéneas, donde sus partículas son más grandes que la mayoría de las moléculas, pero no tan grandes como para separarse de la mezcla por acción de la gravedad. La cierta homogeneidad que presentan algunos coloides no significa que sean mezclas homogéneas. Algunos ejemplos de coloides son la leche, la mayonesa, la sangre, el queso, la mantequilla, la crema batida, el polvo flotando en el aire, el humo de la combustión, la niebla, la gelatina, las jaleas de fruta, los aerosoles, la crema batida, la crema para afeitar, el smog y las tintas. Los coloides tienen gran aplicación en la industria y en la medicina. El efecto Tyndall es un fenómeno que explica cómo las partículas coloidales en una disolución o en un gas son visibles porque reflejan o refractan la luz. A primera vista, estas partículas no son visibles. Así pues, el hecho de que puedan dispersar o absorber la luz de manera distinta al medio permite distinguirlas a simple vista. Si la dispersión es atravesada transversalmente al plano visual del observador por un haz de luz intenso. El efecto Tyndall se pone claramente de manifiesto cuando, por ejemplo, encendemos los faros de un coche en la niebla, o cuando la luz solar entra en una habitación en la que hay polvo suspendido. Las suspensiones son sistemas compuestos por partículas sólidas distribuidas en el seno de un líquido en el que no se pueden disolver, esto es, que sean inmiscibles o insolubles, y que por su tamaño de partícula sean superior a una micra. Por ello, precipitan con el tiempo y si se mantienen en reposo, como ocurre con el agua de tamarindo. Para diferenciar entre compuesto y mezcla. La mezcla son uniones físicas, mientras que los compuestos son uniones químicas. Los compuestos son uniones químicas de elementos, mientras que la mezcla es unión de sustancias puras. La mezcla, cada sustancia mantiene sus propiedades. Los compuestos cambian las propiedades de los elementos. Un compuesto tiene fórmula química definida. Ejercicio. En una hoja, clasifica en elemento, compuesto o mezcla a los siguientes: oro, hierro, aire, gasolina, bronce, leche, níquel, agua, plomo, latón, pastel de frutas, aspirina, silicio, grano de sal yodatada, sopa de verduras, alcohol etílico, acero, enjuague bucal, yodo, vidrio transparente. Te daré unos segundos. Ahora observemos las respuestas correctas. El oro y el hierro son elementos, ya que se encuentran en la tabla periódica. El aire es una mezcla de oxígeno, nitrógeno, gases nobles y otros. La gasolina también es una mezcla de hidrocarburos. El bronce, como lo vimos en una diapositiva anterior, es una mezcla de metales. La leche también es una mezcla de agua, proteínas, lípidos, glúcidos y minerales. El níquel es un elemento, ya que también se encuentra en la tabla periódica. El agua es un compuesto, ya que tiene fórmula química, H2O. El plomo es un elemento que también podemos encontrar
en la tabla periódica. El latón es una mezcla, aleación de metales parecida a la del bronce. El pastel de frutas también es una mezcla. La aspirina es un compuesto. Este compuesto es llamado ácido acetil salicílico. El elemento silicio se encuentra en la tabla periódica. La sal yodada es una mezcla, ya que a la sal de mesa se le agrega el yodo en forma de otra sal, yodato de sodio, con la finalidad de cubrir las carencias nutritivas del yodo en algunas dietas. La sopa de verdura también es una mezcla. El alcohol etílico es un compuesto, ya que tiene fórmula química C2H5OH. El acero es una mezcla, aleaciones de varios metales. El enjuague bucal también es una mezcla, generalmente hidroalcohólicas. El yodo es un elemento, ya que se encuentra en la tabla periódica. Y el vidrio transparente, por último, es un compuesto, óxido de silicio. En este otro ejercicio, clasificaremos en mezcla homogénea con el número 1 y con el número 2 a las mezclas heterogéneas. Anillo de plata, ley 925. Malteada de fresa. Lámina de acero inoxidable. Suero salino. Arreglo floral. Alcohol para curación. Café expreso. Guarache con bistec. Agua con colorante naranja. Nachos con queso amarillo. Te daremos unos segundos para que puedas responder a estas preguntas. A continuación, veremos las respuestas. El anillo es una mezcla homogénea, aleaciones de metales. La malteada de fresa, heterogénea. La lámina de acero, homogénea. Suero salino, homogénea. Arreglo floral, heterogéneo. Alcohol para curación, homogénea. Café expreso, heterogénea. Guarache con bistec, heterogénea. Agua con colorante naranja, homogénea. Nachos con queso amarillo, heterogénea. Agradeciendo tu atención y dedicación, nos vemos en el próximo video.